Tenemos la presencia de la abogada Mónica Luzurraga. Ella es candidata a la Asamblea por el Distrito 4 Izquierda Democrática en Guayas. ¿Cómo está, abogada? Qué gusto tenerla aquí. Bienvenida a los micrófonos de Unión Radio. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Unión. Gracias a ustedes por la invitación para poder dar a conocer cuáles son los planteamientos y sobre todo aportar en la construcción de una mejor sociedad. Buenos días a todos. Abogada, coméntenos, primera vez en la palestra pública, ya tiene experiencia, ¿qué la motiva a ir al Poder Legislativo? Coméntenos más, ¿quién es usted? Bueno, así como que en el servicio público no, mi vida ha estado ligada siempre al servicio público desde los 19 años, he trabajado en varias instituciones del Estado y además he ejercido, creo con solvencia a través de concursos de mérito y oposición, varias dignidades y eso creo que es una de las cosas que más me han reforzado el hecho del servicio social, del servicio público. Ahora luego esta oportunidad de ingresar a Izquierda Democrática y intentar llegar a la Asamblea Nacional creo que se da por este tema de no contar con una representación legítima en la Asamblea Nacional. Nosotros como ciudadanos y todos quienes día a día laboramos, trabajamos, estamos en contacto con la ciudadanía, de alguna u otra manera, sobre todo en mi caso como abogada, nos damos cuenta cuál es la realidad, nos damos cuenta cuáles son las falencias y uno cree que no haciendo parte de esto, simplemente decimos, criticamos, pero no podemos aportar. Entonces, estos mecanismos de representación como la Asamblea Nacional o cualquier otra dignidad, creo que son los espacios donde cada ciudadano, desde su capacidad, desde su formación, desde su experiencia, puede de alguna u otra manera contribuir para mejorar aquellas cosas que evidentemente no están funcionando en nuestro país. ¿Y cuáles son de esas falencias que usted ha logrado visualizar que se presentan en el país y que necesitan ser tratadas en la Asamblea? Una de las cosas más importantes es recobrar la institucionalidad de un poder que parece en los últimos años, y quizás hasta mi recuerdo más personal de cuando yo era pequeña, cuando veíamos este tema de los ceniceros volando, los insultos, y uno pensó que esto había sido superado o que al final, con tantos años que han pasado, iban a ser superados. Y estos ceniceros ahora han sido reemplazados por insultos, por burlas, por gritos, y uno como ciudadano que ve de afuera y que no ve solucionadas las cosas, uno dice, ¿por qué estas personas están ahí? ¿Por qué una institución, por qué un poder del Estado que debería garantizarnos por un lado legislación y por otro lado fiscalización legítima, fiscalización proba, fiscalización idónea, no es la respuesta que tenemos? Y hablo también desde el punto de vista técnico, porque muchas personas dicen, bueno, la Asamblea no sirve para nada. La Asamblea no sirve para nada porque no se enfoca en el trabajo que tiene que hacer. Y aunque nos digan a nosotros, por ejemplo, como candidatos, ¿qué leyes vas a traer? ¿Qué leyes vas a traer? En muchas ocasiones tenemos leyes, pero esas leyes están obsoletas, esas leyes están caducas, deben ser reformadas, deben ser revisadas, deben ser adecuadas a las situaciones actuales que como ciudadanos tenemos. Y lamento decirlo, pero de un tiempo para acá, y coincide, quizás en los últimos 4 o 5 años, la tarea de la Asamblea Nacional ha sido una tarea de parches, de parchar y no de ver a la ley como un todo, como un sistema que se complementa con otras normas y que debe ser, cuando se reforma, debe ser reformada de manera integral para que así no queden vacíos, para que así no queden cosas inconclusas y que finalmente a quienes perjudica no es solamente a nosotros, quienes de alguna u otra manera estamos en la función, en el trabajo de la función social de la abogacía, sino también a los ciudadanos, a los gremios, a los sectores económicos, al sector productivo, que de repente se encuentran con una ley que fue reformada en una parte o una ley que ha sido creada por una cosa y tiene vacíos en otra o tiene esta típica de saltarse por un lado o encontrar. Lo que dice todo el mundo, echa la ley, echa la trampa, pero es porque no se enfocan en un trabajo legislativo propio, serio, técnico, que es lo que uno aspiraría. Uno espera menos show, más trabajo. Pero ¿cómo logramos eso desde su punto de vista? Primero, hay una responsabilidad, créame, una responsabilidad total de los partidos y movimientos políticos. Las cabezas de lista, creo que ustedes más que yo lo saben porque yo no he estado en política antes, son estos que arrastran a todas las demás personas. Y usted se ha dado cuenta en los últimos años a quienes nos han puesto como cabezas de lista, a quienes nos han puesto a correr como asambleístas. Regularmente los ciudadanos no se dan cuenta que a veces no es el que está en la papeleta, sino el alterno. Y cuando usted vota por una persona y dice, en este confío, en muchas ocasiones los ciudadanos por simpatía, porque me cae bien, porque lo he visto en televisión, pero no conocen la formación de esa persona, no conocen la capacidad de esa persona. Y luego, ¿qué nos damos cuenta? Que el que entró no se quedó.
pasó el alterno. Y entonces, ¿a qué responden estas personas? Primero, responsabilidad absoluta de los partidos políticos por ponernos personas incapaces, por ponernos personas que no tienen experiencia y que no administran ni saben nada de lo público y menos de leyes. Y luego, también la responsabilidad de las personas que participan y que se prestan para esto. ¿Por qué? Porque si yo sé que yo no tengo conocimiento, que yo no tengo la capacidad, que no tengo vocación para el servicio público, que jamás he estado vinculada de alguna manera al servicio como tal, ni privado ni público, y que solamente voy a llegar para servir de títere, de alzamano, eso también es una responsabilidad personal de los ciudadanos que tiene que ir cambiando. Ahora luego, el ciudadano de a pie, el que no está metido en la política, el que dice que no le interesa la política, pero se queja todos los días de lo que pasa en el país porque lo siente, porque lo vive. Ese ciudadano también tiene una responsabilidad, la responsabilidad de formarse, la responsabilidad de conocer, la responsabilidad de saber a quién le está dando su voto, a quién le está entregando la responsabilidad de crear leyes, a quién le está dando la responsabilidad de crear, reformar, derogar normativa y finalmente también a quién le está dando la responsabilidad de fiscalizar, que aunque se vea como un tema de persecución, es una función propia del Poder Legislativo porque la Asamblea Nacional es la mayor representación y la más equitativa de las representaciones que tenemos como ciudadanía. Si eso no hace match, si eso no hace coherencia entre los ciudadanos, la clase política, lastimosamente lo que vamos a ver y vamos a volver a verse repetir es este sinsabor que tenemos como ciudadanos de que la Asamblea Nacional no trabaja en función de la ciudadanía, sino que trabaja en función de los intereses partidistas de por quién llegaron o quién los puso en ese lugar. 7:46 y de hecho ese sinsabor, abogada, es lo que la ciudadanía siente y dice, bueno, yo fui a las elecciones, puse mi voto, pero yo no voté por esa persona, pero es justamente lo que usted dice, que ponen las caritas bonitas en la primera fila y ahí se arrastra al otro y al otro, y justamente lo que puede ocurrir en la asamblea venidera, porque muchos de los asambleístas que están actualmente, si no me equivoco, con Javi son 70 que buscan la reelección de 137, vamos a elegir 151 más, pero seguramente veremos las mismas caritas, pero de pronto, abogada, si la gente dice, escuché a Mónica, me gustó su interpretación, voy a votar por ella, y la gente le da su voto y usted llega a la asamblea, ¿qué es lo primero que haría? Hay un tema principal que hay que hacer en la Asamblea Nacional y es hacer lo que un buen administrador hace cuando llega a un determinado puesto. Evaluar qué leyes tenemos, cuáles ameritan de manera urgente ser revisadas, ser reformadas, ser derogadas. Yo te diría, por ejemplo, desde mi experiencia, yo soy abogada penalista, la mayor parte de mi vida me he dedicado a hacer derecho penal, hay una falencia terrible que se originó a partir de la consulta popular y es que cuando aprobaron la consulta popular y vino este proceso de incorporación de las reformas, sobre todo en materia de incremento de penas, en materia penal, hay una parte que se les olvidó a los asambleístas, o bueno, no es que se les olvidó, es que no tienen ni idea de lo que están haciendo, y es que hay muchos tipos penales que dependían en la pena de esos tipos penales que fueron reformados. Y esos tipos penales, aun cuando la ciudadanía dijo, quiero que se aumenten las penas, hay determinados tipos penales, por ejemplo, violación con muerte, robo con muerte, que quedaron con las penas antiguas. Entonces, esto es como la salidita, pues, para poder irse por ese lado y no cumplir el clamor de la ciudadanía que pidió efectivamente el aumento de las penas. Luego, hay que centrarse, por ejemplo, básicamente en reformar aquellas normas que hoy en día son normas caducas. Por ejemplo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que si todos sabemos, el sentir popular es hasta cuándo vamos a tener una norma que tiene tantísimos años y que, por ejemplo, no hace nada con este tema de los niños, niñas y adolescentes que son cooptados por las bandas delincuenciales. Y aquí un punto primordial, la responsabilidad de la familia en el control, en la formación, en la educación y sobre todo es hasta qué punto el Estado tiene que seguir permitiendo que familias que nos están entregando niños sumados en la delincuencia, que están metidos en bandas, que están perjudicando a la ciudadanía, sigan bajo el control de esos progenitores. Ahí tenemos figuras, por ejemplo, obligatoriamente que ser revisadas como la suspensión y la privación del ejercicio de la patria potestad, para que no entreguemos niños, niñas y adolescentes, digo las familias, no entreguen niños, niñas y adolescentes que finalmente van a terminar haciéndole daño a la sociedad. Pero el reclutamiento de menores se trató en la consulta popular. Y tenemos un tipo penal que en teoría castiga la cooptación de niños, niñas, adolescentes para la delincuencia organizada. Pero ¿a quién sanciona eso? Sanciona al cooptador, sanciona al líder de esa banda. Generalmente no se lo pasa.
Ahora, la pregunta es, ¿cuántas personas han sido juzgadas por eso? No tenemos. No tenemos personas. Pero a ver, ese no es el tema. El tema es dónde está la familia, dónde está el papá, mamá de esos niños que 11, 12 de la noche está robando un bus y no está en su casa durmiendo. ¿Qué hacemos con un niño o niña adolescente que a las 12 del día no está en la escuela estudiando, sino que está vagando, está en la calle? Eso es una responsabilidad de la familia que debe ser atendida de manera inmediata por la Asamblea Nacional, porque aunque nos digan que los esfuerzos se tienen que dirigir a los resultados, los esfuerzos de todo el gobierno, de toda la clase política, tienen que ir direccionadas a la prevención de la criminalidad y no únicamente al ataque. Y esa prevención se va a lograr haciendo que a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias se les garantice sus necesidades básicas, se les garantiza la protección, el acompañamiento para que puedan ser familias estructuradas, aun cuando, por ejemplo, estén bajo el cuidado solamente de mamá o bajo el cuidado de papá o bajo el cuidado de abuela. Ese es el enfoque que un país debe tomar para que las soluciones que tenemos desde el legislativo se vean no solamente a 1 año, a 2 meses, a 3 meses, sino a largo plazo. Eso básicamente. Esas serían como que las 2 propuestas que tendrían que ver con el tema de la inseguridad, con el tema de lo que estamos viviendo como país en temas de criminalidad. Y luego también hay un enfoque que tiene que hacerse y es revisar efectivamente cuáles son las normas que están relacionadas a lo económico. Nosotros hemos visto desde este año, a principios de año, la aprobación continua de leyes económicas urgentes que van destinadas exclusivamente a 2 sectores, al sector inmobiliario, al sector de la construcción y al sector turístico. Pero, por ejemplo, nada se ha hecho y esto tiene que ser un enfoque necesariamente de país con reactivar la economía y ver, por ejemplo, a la agricultura, al campo, al agro como un motor económico de la sociedad e ir desplazando hasta cierto punto a aquellas dependencias económicas que tenemos, por ejemplo, como del petróleo, que se nos está acabando, que no lo podemos producir y estamos olvidándonos que nuestro país es un país eminentemente agrícola, que es un país con amplia actitud agrícola y que lastimosamente la falta de tecnificación, la falta de ayudas, la falta de mirar el Estado a este sector ha hecho que la producción agrícola sea únicamente de consumo local, cuando podemos convertir a nuestro país en un país exportador agrícola eficiente, así como lo es el cacao, así como lo es el banano y así como lo es el camarón. Convertir a este país en un verdadero motor de desarrollo económico desde la agricultura, porque eso es lo que nosotros podemos explotar y a lo que nuestros ciudadanos que tradicionalmente se han dedicado lo pueden hacer, recobrando así el empoderamiento, este sentir de que hay que retornar a la agricultura como un motor de la sociedad. Pero ¿por qué en campaña siempre se toma en cuenta este sector y cuando se llega al poder no? Por ejemplo, el cacao que usted lo topó está en un nivel pero fenomenal. Los productores de cacao saben que a pesar de que su precio ha venido bajando, pero se mantiene alto todavía. Pero ¿por qué no se ha hecho un eco? Y las autoridades, bueno, si el sector está bien y el precio está bien, vamos hacia allá. ¿Por qué no? Porque hay una situación y es que hasta para el tema agrícola hay sectores que tienen un monopolio. Y entonces, nosotros no diversificamos los cultivos. No hacemos que los cultivos lleguen, que estos procesos de agricultura, luego de agroindustria, sean accesibles a todos los ciudadanos. Y hay un factor que es determinante para ello. Todas las personas podemos querer sembrar algo, todas las personas podemos querer tener nuestra parcela, nuestra cuadra, poder producir, no solamente para el consumo local o para el consumo de nuestra familia, sino también para poder tener un proyecto de vida desde la agricultura. La pregunta es, ¿qué mecanismos nacen desde el gobierno central, por ejemplo, para tecnificar, para acompañar, para educar, para promover no solamente la agricultura tradicional, sino también la tecnificación de la agricultura, de la ganadería y de la pesca, por ejemplo? Entonces, hay ciertos sectores eminentemente privados, con capacidad económica, que se reservan para ellos estos productos que son hoy en día, por ejemplo, de un gran valor, como por ejemplo el cacao. Pero el agricultor tradicional, ¿qué se le dice? Dedícate al arroz, dedícate al maíz, que son cultivos para los cuales ellos, por ejemplo, dependen exclusivamente del agua que viene en el invierno. Y luego todo el año, ¿qué hacen? Tenemos embalses, tenemos canales. ¿Qué se ha hecho, Ignorita? ¿Qué se ha hecho desde el gobierno central para hacer accesible también el tema del agua a aquellos pequeños y medianos agricultores? Para que de esta manera, a través de esos cultivos, ellos puedan tener realmente acceso a no tener un ciclo al año, sino tener 3 ciclos al año que les pudiera garantizar, por ejemplo, un mejor proyecto de vida. No se lo hace. ¿Por qué? Porque allá no se enfocan, voy a decirlo así, allá no hay dinero.
Entonces, hay un tema ahí también de democratizar los cultivos, de hacer accesible a los pequeños, medianos agricultores este acceso para que sus cultivos puedan ser tecnificados, para que sus cultivos puedan ser desarrollados y puedan tener un proyecto de vida. Yo lo digo así, esto ya no es de pararse y mirar al cielo y ver, aquí voy a sembrar. No, debería haber un acompañamiento técnico por parte del Estado. Y así como, no sé si tú recuerdas, el año pasado había esto del Banco del Fomento de entregarles ayudas económicas. Sería bueno que realmente lleguen a los agricultores. No llegan. Eso también, hay un tema de corrupción enquistada en estos organismos que tienen que dar ayudas, que van desde el tema del dinero, que van desde el tema de las semillas, que van desde el tema de los insumos agrícolas, que realmente se destinan o se direccionan a ciertas partes y no llegan efectivamente a los pequeños y medianos agricultores para que puedan desarrollar un proyecto de vida en realidad. Abogada, justamente le preguntaba esto porque ayer en la entrevista que se le hizo al presidente Noboa, él topó este tema y se le preguntó de parte del periodista Cuesta qué se está haciendo por los agricultores, porque si bien es cierto usted puede irse del cargo, pero en el 2025 si hablamos de una sequía donde a los agricultores les está afectando, hay que buscar proyectos que vayan en pro de sus afectaciones, pero no se está haciendo. Bueno, y el presidente Noboa respondía que se están haciendo trabajos y que se están reuniendo con el Ministerio de Agricultura y que son cosas que se van a dar en su momento. Abogada, 7:56, ¿qué más desea resaltar en esta entrevista para que los ecuatorianos digan, me convenció la abogada Mónica, voy a votar por ella? La verdad es que una de las cosas que yo siempre digo es que no intento convencer a nadie. Intentar convencer o persuadir a alguien para votar por ti puede ser algo muy peligroso porque no todas las personas quieren o compaginan o comulgan con la ideología que uno tiene, con lo que uno piensa. Así. Sin embargo, algo que sí yo invito a la ciudadanía y que quiero que sean muy precavidos al momento de dar su voto el siguiente año. El conocimiento de los derechos, el conocimiento del gobierno y sobre todo poner en una balanza, analizar qué es lo que tenemos y qué es lo que muy probablemente queremos tener en un futuro, es lo que puede marcar el cambio el día 9 de febrero del año 2025. Hay que hacer un trabajo de conocimiento, hay que hacer un trabajo de análisis desde cada uno de los ciudadanos para que ellos puedan votar con conciencia, para que puedan votar con conocimiento y para que sepan que muy probablemente la elección que se nos viene va a marcar el futuro, no solo Mismas caritas de las que no nos gustan nuevamente en el Poder Legislativo. Le queremos agradecer a la abogada Mónica Luzarraga. Ella es candidata a la Asamblea por el Distrito 4 en Guayas, Izquierda Democrática. Gracias, abogada. Muchas gracias a ustedes. Por su espacio el día de hoy. Ahí ustedes escucharon propuestas. Hemos invitado y seguiremos invitando a cada uno de los candidatos, tanto a la presidencia, a la Asamblea Nacional y parlamentarios andinos, que poco a poco los vamos teniendo para que ustedes, desde sus hogares, desde sus pantallas, que nos ven en las redes sociales, desde sus radios, analicen